Buenas noches, sean todos y todas bienvenidas al Arte de Curar, el espacio donde queremos ser parte no solo de la vida de cada uno de ustedes, sino que queremos contribuir a mejorar lo que es el cuerpo físico, el cuerpo emocional, el cuerpo mental, pero también nuestro planeta, también curar la economía familiar y todo ese tipo de situaciones que nos pueden ayudar a ser mejores. En el día de hoy tenemos una frasecita muy cortita del padre de la medicina, Hipócrates, el cual 460 años antes de Cristo parecía que tenía una bola de cristal porque está tan actual como lo más actual de la tierra. Y dice así, y cito, la mejor medicina de todas es enseñar a la gente a no necesitarla. Hipócrates, 460 años antes de Cristo. O sea, que aquí nos está diciendo claramente que iba a llegar el momento que la prevención iba a ser una cuestión de vida o muerte, porque con toda la cantidad de virus, alertas epidemiológicas y situaciones que se están presentando, la verdad es que Hipócrates tenía una bola de cristal definitivamente. En el día de hoy, y una nueva vez, la vida toma conmigo un café, vamos a tener un conversatorio mutuo. Aquí no habrá presentador ni presentadora, sino el equipo que siempre hemos querido formar. Hoy aquí está el doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, médico internista e infectólogo con consultorio en el Centro Médico UCE, y una servidora, la doctora Neri Esteves, para intentar que conversemos sobre la actualidad vinculada a la cantidad de infecciones que se están desarrollando en nuestro país. Cómo las cosas están, que cuando usted abre un periódico, usted no sabe cuál es lo que va a leer primero, o cuál va a ser la medicina preventiva que dentro de su folclore popular, aquí en nuestra República Dominicana, se necesita para uno prevenir las cosas. Bienvenido, Héctor Armando. Muy buenos días, muy buenas noches, madre, ya discúlpenme el lapsus mental. Señores, nada, creo que el programa de hoy será un poquitito de interés, sobre todo porque trataremos algunas infecciones que han estado en el tapete y que muchas de las personas que están aquí posiblemente tengan dudas. Estaremos hablando de dengue, estaremos hablando de todos esos mitos que rodean esa enfermedad, y una pregunta que sé que usted quiere saber: ¿los pimientos morrones con guayaba funcionan para el dengue? ¿Comer paloma o sopa de palomas realmente hace que la gente se le cure el dengue? Estaremos hablando de ese tipo de detallitos, pero también estaremos hablando de leptospira, hablaremos justamente de malaria, estaremos conversando también sobre enfermedades como la influenza, que están muy actuales, pero también tocaremos cólera y viruela del mono por arribita, porque son enfermedades que quizás ya no están copando los titulares como lo hacían con anterioridad, pero queremos más que nada que si usted tiene algún tipo de pregunta y algo que se nos haya quedado, o algo que usted entienda que pudiéramos mejorar, por favor, a través de redes sociales, comuníquese con nosotros para nosotros poder mejorar cada día, y agradecer personalmente a través de este espacio a todas las personas que nos ayuden, porque como dice mi madre, este no es un espacio de nosotros, es un espacio de todos. Héctor Armando, vamos a comenzar de lo general para ir a lo particular. Cuando hay una alerta epidemiológica sobre lo que sea, que generalmente en estos tiempos pues es el pan nuestro de cada día, no solamente a nivel de República Dominicana, sino a nivel mundial. ¿Qué significa una alerta epidemiológica? En palabras de Acentavo. Claro, mira, una alerta epidemiológica es algo bastante interesante, porque lo primero que quiere es primero generar conciencia y llamar la atención. Y mucha gente cree que solamente para la población, no, también para el personal de salud. Porque eso le dice a los médicos, a la enfermera, a los bioanalistas, a todo el que está vinculado en el área de salud, que si alguien presenta tal o cual sintomatología, puede ser esta enfermedad. Y usted tiene que incluirlo dentro de sus diagnósticos diferenciales. Por eso, cuando se hablaba de cólera, lo que estamos mencionando era, todo el que llegue con diarrea en este momento, si diagnosticamos cólera en República Dominicana, hay que incluirla dentro de los diagnósticos diferenciales. Si alguien tiene un cuadro respiratorio, tiene tos, fiebre, malestar general, hay que incluir influenza dentro de los diagnósticos diferenciales. Si alguien llega con fiebre, dolor en el cuerpo y tiene alguna erupcioncita en la piel, hay que pensar en dengue.
Y eso es lo que hace una alerta epidemiológica, señalar que algo está circulando y que usted tiene que preocuparse si tiene algún tipo de sintomatología y tratar de hacer la evaluación médica para detectarla o para descartarla. Pero, más importante todavía, que muchas personas no saben, es que todo esfuerzo para tratar de frenar la evolución de una enfermedad generalmente conlleva la erogación de recursos, la utilización de dinero. Entonces, ¿qué pasa cuando se hace una alerta epidemiológica? Que inmediatamente se puede comenzar a generar algún tipo de movilización en lo material que llegue o que lleve a que justamente esta enfermedad pueda ser tacleada, pueda ser cortada, pueda prevenirse, que la misma se convierta en una situación de salud que sea una preocupación. O sea, que una alerta epidemiológica es el primer paso para poder prevenir quizá una epidemia que podría hasta convertirse en pandemia. Claro que sí, claro que sí. Recuerda que eso es lo que se hace justamente. Y después de ahí existen niveles, por ejemplo, como tú bien decías, hablar de epidemia, hablar de pandemia, hablar de otro tipo de marcadores que ya nos dice cómo sería el accionar. Fíjense como en la ciudad de Nueva York, frente a un caso de poliomielitis, no estamos hablando de 2, ni 3, ni 4, no, 1, se declaró el estado de emergencia en el estado de Nueva York. ¿Por qué? Porque esa declaración del estado de emergencia permitió que el gobernador del estado de Nueva York pudiera disponer de recursos para comprar vacunas, para contratar personal, para poder brindar información, o sea, generar publicidad para que las personas se moviesen hacia la aplicación de la vacuna. Entonces estamos hablando de que estos son pasos que se dan para poder, dentro de lo posible, evitar que un proceso se disemine o tratar de controlarlo y evitar que se convierta en una carga con pérdida de vidas o con otro tipo de procesos. Para comenzar con el asunto de las enfermedades infecciosas en términos específicos, vamos a hacerlo cuando regresemos después de la pausa, pero no queremos que se diluya lo siguiente, y es esa alerta epidemiológica en la ciudad de Nueva York por un solo caso de poliomielitis. Y Héctor Armando nos va a explicar por qué fue esa alarma, porque qué pasaba con la poliomielitis, no solo en Nueva York, sino en los otros países del mundo, incluyendo nuestra República Dominicana, y por qué esa alarma. No se vayan, regresamos después de la pausa. Presentamos Testimonios, experiencia en el uso del Sistema de Nutrición con Precisión SNP de Felsan, en la voz de productores de todo el país. Aquí tradicionalmente utilizábamos una fórmula general, pero aquí hicimos estudio de suelo. Felsan generosamente tomó la muestra, se la mandó fuera y fruto de esa muestra me han hecho las recomendaciones del lugar y los resultados no se han hecho esperar. Unos 3 años produciendo alrededor de 3 quintales por tarea, que es una producción excelente. Las fórmulas que hemos ido desarrollando con Felsan han sido herramientas que han sido muy eficaces para nosotros poder lograr alinear nuestra producción con la calidad que requiere el mercado y a sacar una fruta con calidad exportable. Gracias por esperarnos y por ser parte de la familia del arte de curar. Yo soy la doctora Nery Esteves, para mí es un honor, es un privilegio. A veces se me olvida presentarme, ustedes me excusan, porque eso pasa hasta en las mejores familias. Héctor Armando, dejamos el asunto de que si bien es cierto que solo fue un caso de poliomielitis, pero ese es un caso muy especial. Sí, lo que pasa es que en la ciudad de Nueva York ya tenían más de 22 años sin tener un caso de poliomielitis. Y el hecho de que apareciera un caso de poliomielitis significa que había una cantidad mayor de personas que posiblemente se pudo haber expuesto al virus y que pudieran aparecer casos posteriores. ¿Cuál es el problema específicamente con la poliomielitis? El problema es que la poliomielitis es una enfermedad incapacitante, donde las personas pierden la movilidad, ya sea de las piernas, de los brazos o simplemente hasta de los músculos de la respiración. Entonces estamos hablando de que es una enfermedad que muchas de las personas que están aquí, sobre todo los más mayorcitos, recordarán ese niño que estaba en su casa con las piernitas flaquitas, flaquitas, flaquitas y que lo tenían siempre sentadito en una sillita afuera o que tenía los bracitos así pequeñitos porque esas personas padecieron polio durante la niñez.
¿Qué era lo que pasaba en los Estados Unidos? Que se dieron cuenta que en el estado de Nueva York, en varios condados, que es como se divide ese estado, como se divide en todos los estados de los Estados Unidos, hay que decir que habían lugares donde menos del 65% de la población estaba vacunada contra la poliomielitis. Entonces, ¿de qué manera tú puedes prevenir ese tipo de enfermedad? Vacunando. En la República Dominicana tenemos años sin casos de poliomielitis. Estamos hablando de cerca de 30 años. ¿Pero qué pasó con el coronavirus? Lo que pasó en el coronavirus fue que la gente dejó de vacunarse justamente para no ir a los centros de salud. Entonces, ¿qué ocurre? En este momento, la República Dominicana, aún usted no lo sepa, se encuentra en peligro de muchísimas enfermedades que pudieran resurgir. ¿Hace cuánto que usted no ve un caso de sarampión? Una enfermedad que cuando usted era chiquito todo el mundo le daba sarampión. Sin embargo, usted tiene más de 15 años que no ve un caso de sarampión, 20 años posiblemente. ¿Por qué? Porque las vacunas han evitado eso. Entonces, ¿qué pasa? En este momento el llamado y el arte de curar siempre lo va a hacer cada vez que pueda. Lleva a vacunar a su niño. Y ya hicimos un programa que posiblemente salga en un día de estos sobre justamente esa situación con lo que es el Ministerio de Salud. ¿Para qué? Para que las personas tomen conciencia y que las vacunas no solamente son efectivas, sino que también son seguras. Sí, vamos ya a tener, ya tenemos en agenda vacunar es amar. Y antes de pasar también vamos a comenzar, y ya que mencionaste el coronavirus, actualízanos, porque después del coronavirus iremos a la influenza, actualízanos sobre la situación del coronavirus en República Dominicana, discúlpame, y además también, si puedes darnos alguna información sobre un titular de periódico que vi ayer, de que ya hay una vacuna barata y accesible y nueva contra el coronavirus. Lo que pasa es que ya cuando hablamos de nueva, son modificaciones de las vacunas previamente existentes. Eso es mercadeo. Ah, bueno. Vacuna nueva contra el coronavirus, por favor. Estamos hablando de vacunas modificadas de la ya previamente existente. Lo que pasa es que anteriormente la vacuna era contra el coronavirus. Era una vacuna contra la forma inicial. Sabemos que el coronavirus ha presentado diferentes cambios y tenemos diferentes variantes del coronavirus. ¿Qué ocurre? Si la variante predominante que está circulando en este momento es la variante Juan Pérez, yo ahora hago una vacuna específicamente contra Juan Pérez. Y así la vacuna es mucho más certera, brinda mucho mayor protección que cuando utilizaba una vacuna genérica para tratar de cubrir la mayor cantidad de personas sin esa especificidad. Ese es el asunto con las vacunas que tenemos hoy en día. Pero ahora viene la otra parte. ¿Qué está pasando con el coronavirus en la República Dominicana? Bueno, que hemos observado que ya los valores de positividad del coronavirus ha disminuido a valores por debajo del 5%. Hace unas semanas los valores de positividad del coronavirus estaban en 2.9. Y eso significa, según la Organización Mundial de la Salud, que cuando usted tiene más de 2 semanas con los valores de coronavirus por debajo de un 5%, eso quiere dejar dicho que el coronavirus está controlado en su territorio. Y eso es lo que uno quiere, independientemente de que uno puede ver uno que otro piquito. Eso va a depender mucho de la cantidad de pruebas que se hagan y de las personas que se están preocupando por el proceso. Reconocer que eso no quiere dejar dicho que no le puede dar a alguien coronavirus y que enferme de manera grave. Reconocer que todavía tenemos una población importante de personas que no ha recibido su vacuna. Todavía hay muchísima gente que aún en el mundo hay más de 1.000 millones de personas vacunadas contra el coronavirus. Todavía no se la han aplicado. Y el problema es que usted no se da cuenta porque quizá hoy en día usted tiene 50 años y usted es una persona joven sin ningún tipo de inconveniente. Pero ahorita en el futuro usted va a seguir envejeciendo, su sistema inmunológico se va a cansar y usted pudiera ser una de esas víctimas del coronavirus. No hay nada de madera aquí que yo le pueda dar para que no sea usted, pero la realidad es que hay que pensar que usted pudiera ser una de ellas. Así que vacúnese, evite ese problema. Y antes de pasar a la influenza, con el coronavirus te iba a preguntar algo. ¿Tú crees que va a pasar, según tu conocimiento y tu experiencia en la materia, que con el coronavirus pasará igual que con la influenza, que uno tiene que vacunarse todos los años? Es muy probable que sí, sobre todo por la capacidad de cambiar su estructura que tiene el coronavirus. Fíjate, como nos pasamos muchísimo tiempo, cerca de 6 meses sin tener coronavirus, de repente llegó un concierto muy famoso en el cual una variante nueva se introdujo en el país, eso fue diciembre del año pasado. ¿Y qué pasó? Oh, sorpresa. Tuvimos un brote de influenza que duró casi hasta un brote de coronavirus que duró casi hasta marzo. Entonces, cuando uno evalúa eso, se da cuenta de que con los cambios del coronavirus posiblemente tendremos un virus que sea menos agresivo, que produzca menos mortalidad, pero un virus que se infecte muchas personas en algún momento y produzca algún brote como el que tenemos actualmente en República Dominicana, que el mismo Ministerio de Salud Pública lo ha hecho público, del asunto de la influenza, y pudiese ocurrir esto
en nuestro país. O por lo menos que se tenga que vacunar todos los años los grupos de más riesgos, como tú decías, que son los más pequeñitos y los más adultos. Vamos a ir a la pausa y cuando regresemos con el doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, médico internista e infectólogo con su consultorio en el Centro Médico UCE y cuyas redes sociales y teléfono estaremos poniendo en pantalla, vamos a comenzar ya con la influenza. No se vayan, regresamos después de la pausa. Presentamos Testimonios, experiencia en el uso del Sistema de Nutrición con Precisión SNP de Fersan en la voz de productores de todo el país. Hemos tenido muy buena experiencia con el Sistema de Nutrición con Precisión. Constanza es una zona de una agricultura muy intensiva, donde tenemos un promedio de 3 cosechas de ciclo de 90 días al año, en donde se traen grandes nutrientes de nuestros suelos. Y en un mundo ya con la apertura de los mercados totalmente globalizado, para uno mantenerse en el riel, por así decirlo, de la competitividad, hay que usar este tipo de tecnología. En estos momentos estoy produciendo 100 sacos por tarea y eso yo se lo agradezco al Sistema de Nutrición con Precisión que Fersan ha venido implementando. Con las fórmulas especiales nos hemos dado cuenta que hemos tenido mejores cosechas. Apoyar la agropecuaria es un asunto vital y es parte de la visión de la misión de Fersan. Gracias, muchísimas gracias por esperarnos pacientemente. No se olviden que para el arte de curar usted es muy importante. Háganos saber en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, El Arte de Curar, en nuestro Instagram, en el Instagram del doctor Balcácer, que ustedes quisieran que nosotros tratáramos aquí, porque ustedes tienen un gran nivel de decisión y una gran importancia para nosotros. Así que ya lo saben, este programa es tan de ustedes como nuestro. Héctor Armando, vamos a comenzar inmediatamente a hablar sobre la influenza. Ahora hay una situación y parece que como están repitiéndose las cosas y los virus, queremos que nos hable sobre la influenza, cuáles son los factores y los grupos de riesgos y cuál es la situación real en tu consulta. Miren, la realidad es que la influenza tiene una particularidad y lo vamos a definir de la siguiente manera. Es una infección respiratoria causada por un virus que se llama el virus de la influenza. Los dos grupos principales de los virus de la influenza que afectan al ser humano son la influenza A y la influenza B. En la República Dominicana en el pasado hemos tenido brotes de influenza B y de influenza A. En la actualidad está circulando el virus de la influenza H3N2, que se conoce simplemente como virus de la influenza H3N2. Este virus en este momento está provocando cuadros febriles con manifestaciones respiratorias como tos, dificultad para respirar, mucho moco, pero es un virus que a pesar de que no tiene una mortalidad muy elevada en población general, en grupos específicos se comporta de una manera muy agresiva. Lo hemos dicho siempre, los adultos mayores, los menores de 2 años y las embarazadas son grupos que se reconoce desde siempre que presentan cuadros severos. Entonces, el Ministerio de Salud Pública, dentro de su agenda y dentro de su priorización para disminuir casos graves, ha incluido dentro esas poblaciones, dentro de los grupos que pueden ir a cualquier centro de vacunación del país a vacunarse gratuito. Repito, si usted tiene más de 65 años, si su bebé tiene menos de 2 años, si usted está embarazada, si usted es una persona que tiene alguna enfermedad debilitante como cáncer, diabetes, artritis reumatoide, lupus, enfermedad de Crohn, o utiliza algún medicamento como son esteroides que bloquean la respuesta de su sistema inmunológico para defenderlo, el Ministerio de Salud Pública le está aplicando la vacuna de manera gratuita contra la influenza. Asimismo, enfermeras, bioanalistas, camilleros, médicos o cualquier persona que trabaje en el sector salud, la vacuna es completamente gratuita para usted. ¿Por qué? Porque reconocer que estos son grupos o que están más expuestos o que si se exponen tienen mayor probabilidad de presentar formas graves. Y por eso se han priorizado estas personas. Balcácer, si no pertenezco a ninguno de estos grupos, ¿qué hago? Bueno, usted lo que tiene que hacer es
pagar su vacuna. ¿Por qué razón? Porque la gente dice, no, que la vacuna es muy cara. El problema es que si usted se enferma y hay que hospitalizarlo, o si usted se enferma y no ha vacunado a sus adultos mayores y usted los infecta, les puedo asegurar que el costo va a ser mayor. Así que por tal razón, trate de aplicarse la vacuna para que así usted pueda ahorrar dinero. No mire la vacuna como que es un gasto. Hoy en día que está tan de moda lo de las finanzas, mire la vacuna como una inversión, porque mientras más tiempo productivo usted tenga y no esté enfermo, mayor capacidad usted tiene de generar riquezas. Así que las vacunas, aquella gente que son coach financieros, comience a decirle a su gente que lo sigue, que es una inversión y no un gasto. Definitivamente, y no solamente eso, yo quería añadir a lo que tú dijiste, Héctor Armando, que Salud Pública tiene también el servicio que las personas que no pueden caminar, ya sea por edad, por una enfermedad, por la condición que sea, y los que tienen más de 65 años pueden llamar, porque Salud Pública da el servicio a domicilio y yo puedo garantizarles de que lo hacen con toda la garantía, con toda la seguridad y con todo el cuidado. Esa vacuna llega con una cadena de frío total y absolutamente asegurado a su casa. Van y lo vacunan. Mi madre, la abuela de Héctor Armando, tiene 97 años. Por una situación de salud no puede caminar, no podía moverse. Y no solamente ellos, nuestros vecinos también, adultos muy mayores. Llame, utilícelo, porque no se olviden que vacunar es amar. Y es como dice Héctor Armando, la sanidad de las finanzas la desbarata una enfermedad con los gastos. Así que vamos a precaver antes que lamentar. Héctor Armando, estamos viendo que los niños están siendo atacados de manera muy fuerte con el asunto este de la influenza. Son el grupo donde no caben en los hospitales. ¿Cuál es la recomendación que tú le haces a las madres y a los padres? Sobre todo, discúlpame, y a los maestros en las escuelas, porque estamos en clase. Mira, es una excelente pregunta, sobre todo porque mucha gente no sabe, y cuando habla de la vacuna de la influenza, cree que es una vacuna para adultos. No. Y la vacuna de la influenza se puede aplicar, escuchen esto, jóvenes, ¿a partir de qué edad puedo vacunar a mi niño? Y la respuesta es a partir de los 6 meses. La vacuna de la influenza viene desarrollada para aplicarse a partir de los 6 meses de nacido. Así que por tal razón, niños y niñas, lleven a sus más pequeñitos a vacunar. En cuanto a las escuelas y colegios, reconocer lo siguiente. Esto es un llamado tanto a los padres, tutores, como a los profesores. Cualquier niñito que tenga datos respiratorios, esa persona debe aislarse del resto. Papá, mamá, no diga es una gripecita, eso no es nada, mándalo a la escuela. Si está moqueando, déjalo en la casa. Podría ser influenza, porque quizá tu hijo no tenga ningún tipo de inconveniente con una gripecita, y si hay influenza le va a pasar por arriba y eso va a desaparecer. Pero el problema es que ahorita Montserrat, por decir un nombre cualquiera, que está en el colegio, tiene una enfermedad. Tiene un problema intestinal porque nació con algún problema inmunológico. Y a Montserrat, que es la mejor amiguita de tu hijo, que comen de la misma loncherita y comparten en el curso, ahorita a Montserrat le da una enfermedad malísima y Montserrat tienen que hospitalizarla y uno no sabe cuál va a ser la evolución. Así que por tal razón vamos a tratar de que si alguien se encuentra enfermo, se aísle para que no pase el proceso a las personas en su entorno. Eso también aplica a los adultos. Si usted está enfermo, quédese en su casa, busque asistencia médica. Y creo que en el próximo bloque, no sé cuánto queda realmente, pero en el próximo bloque vamos a tratar justamente de hablar un poquitito sobre el dengue, porque no podemos olvidar que el dengue es una enfermedad que ha atacado en este momento en la República Dominicana más de 8,000 personas, con una cantidad de fallecidos que posiblemente va rumbo a los 50. Así que por tal razón vamos a hablar de esta enfermedad en el próximo bloque. Ya nos queda un minuto, yo voy a esperar para que mami lo despida, pero la realidad es que debemos preocuparnos de todas las enfermedades que nos rodean y el dengue es una que siempre está con nosotros. Definitivamente. En el próximo segmento hablaremos del dengue y de la leptospira de manera breve y somera, porque cada una de esas infecciones se merece un programa completo. Pero antes de despedir el segmento, además, vacúnese y vacune a sus niños, porque uno de los beneficios marginales que yo acabo de leer en el periódico, que la vacuna de la influenza también ayuda al corazón. No se vayan, regresamos.
Gracias, gracias por esperarnos. El tiempo en buena compañía pasa muy rápido y solamente nos queda ya un segmento. Entremos inmediatamente. Héctor Armando, el dengue. Realmente hay una situación bastante difícil en el país, sobre todo que en tiempo de lluvias los mosquitos. Mira, el dengue es un problemita, como yo siempre he dicho. Esperemos que este segmento lo grabemos para que el año que viene también lo pasemos igualito. Porque todos los años el dengue va a ser un problema. El dengue en este país se ha convertido en un problema de salud pública, hasta en un arma política. Cuando usted quiere criticar una administración, usted dice, miren cuántos casos de dengue hay por ahí. O sea, se ha convertido en todo. Pero la realidad con el dengue es que es una enfermedad que siempre la vamos a tener. El mosquito está entre nosotros. El mosquito, mucha gente dice a manera de relajo que es el ave nacional de la República Dominicana. Pero lo que hay que reconocer del dengue es que es una enfermedad que tiene 3 características principales. Primero, fiebre. Número 2, dolor de cabeza con predominio detrás de los ojos, que cuando usted mueve los ojos el dolor de cabeza incrementa. Y tercero, la piel se torna como si usted hubiera ido a la playa. Usted presenta una erupción en el cuerpo, un rash, un exantema, que cuando usted le coloca los dedos y los retira, los dedos se quedan marcados y después simplemente se coloca el color normal de la piel, pero que usted lo puede sentir. Cualquier persona con esa sintomatología tendría que sospechar la posibilidad de tener dengue. ¿Cuál es el problema con el dengue? El problema con el dengue es que aquí en República Dominicana, desde que dicen fulanito podría tener dengue, inmediatamente aparece el médico del barrio y te dice, mátate 2 palomas y hazte una sopa de paloma, que con eso él se sana. Señores, el dengue es una enfermedad que tiene una evolución diferente en cada quien. Y en este momento, en la República Dominicana, la cantidad de fallecidos va casi rumbo a los 50 muertos de una enfermedad que en este momento se puede prevenir mortalidad cuando se diagnostica a tiempo y cuando se hacen las intervenciones requeridas. Señores, es tanto así que para el dengue no existe un antiviral, no existe un medicamento específico que frene la evolución del virus, pero se puede controlar tan fácil como que usted llega a la emergencia, le tomen la presión, le encuentran la presión bajita e inmediatamente comiencen a ponerte líquido. ¿Por qué razón? Porque en el dengue lo que usted debe hacer es tratar de evitar que esa persona pierda los fluidos, los líquidos que salgan de la sangre y reponerlos de inmediato. Eso es lo más importante. Por eso siempre le digo a los padres, cuando usted crea que su hijo tiene dengue, le hayan dicho que tiene dengue y lo manden a una emergencia a que le tomen un hemograma todos los días, usted como padre, madre o tutor tiene que decirle, sí, tómenle el hemograma, pero yo quiero que le tomen la presión. ¿Por qué? Porque ya dijimos que esa salida de líquido de los vasos sanguíneos es lo que va a provocar la enfermedad en su hijo o en su hija, que es lo que lo va a matar. Va a caer la presión porque no tiene suficiente líquido en la sangre y no le va a llegar sangre al cerebro, a los riñones, al corazón, al hígado. ¿Y qué va a pasar con esa persona? Se va a morir. Entonces, por eso es que siempre usted debe exigir que le tomen la presión a su familiar. No se vaya de la emergencia. No, lo mandaron a tomarle un hemograma, tómale la presión. Ah, que son 200 pesos, pague los 200 pesos. Porque es peor después cuando usted tiene que estar hospitalizado. Ya lo hemos dicho en el transcurso del programa. Y madre lo decía al inicio. La prevención, la medicina preventiva es la más barata. Entonces, en este sentido, no podemos olvidar que el dengue es una enfermedad que siempre la vamos a tener entre nosotros, que el dengue es una enfermedad la cual el diagnóstico, independientemente de que hay pruebas de laboratorio, lo más importante es que usted la sospeche. Y otra cosa que dijimos en el transcurso del programa, ¿sirven los pimientos morrones con guayaba para el tratamiento del dengue? La respuesta es que no. Y reconocer que en el dengue los pacientes pueden presentar náuseas y vómitos, que es un signo de alerta. Y ustedes no saben lo pesado que es ese líquido de esa guayaba con pimiento morrón. Y desde que usted se lo da al paciente, le da náusea, se abomba y comienza a vomitar. Entonces eso dificulta todavía más el proceso de hidratación del paciente. Sé que mucha gente dirá, ustedes los médicos no creen en los remedios naturales. No es eso. Lo que pasa es que ya lo que está demostrado que ayuda en el dengue es la hidratación. Lo único que le pido es que le den un chancecito a la ciencia. Definitivamente. Oyéndote a ti hablar, Héctor Armando, recordé algo que dice uno de mis 2 infectólogos favoritos, que no hay enfermedad, sino que hay enfermos, que no podemos cosificar a los enfermos y no podemos meterlos a todos en el mismo patrón. Por favor, eso es sumamente importante. Héctor Armando, ya hablamos sobre el dengue. Ahora,
brevemente, con el tiempito que nos queda, la leptospira, que es una situación que también se está presentando ahora con bastante frecuencia en nuestro país. Hemos mencionado anteriormente la leptospirosis, pero lo más interesante de la leptospira es que cada vez que ocurren precipitaciones, que caen esos aguacerazos que caen en República Dominicana y que en esta fecha se han hecho tan comunes, lo más importante de la leptospira es que si usted entra en contacto con aguas que pudieran estar contaminadas o con lodazales, usted pudiera tentativamente infectarse con la leptospira, que es una enfermedad que también tiene manifestaciones febriles. Por eso, mi recomendación a toda persona que llegue a un centro de salud, recordar estas 3 enfermedades: dengue, malaria y leptospira. Están presentes todo el tiempo en la República Dominicana y usted como personal de salud o usted como usuario de un servicio debe decírselo, mencionárselo a su médico, o usted como médico pensarlo para identificarlo y poder brindar un tratamiento efectivo. La malaria se nos quedó y se nos quedaron una cantidad de enfermedades, pero no se preocupen que vamos a seguir aquí todos los días con ustedes, de 8 a 9 de la noche, de lunes a viernes, pero también vamos a estar repetición los fines de semana en los canales de YouTube de el programa y también de Canal de Vida, en un canal a través de Estados Unidos y en todas las redes sociales del doctor Balcácer. Así que, doctor Armando, despide tú el programa, por favor, porque me ha encantado. Nada, señores, muchas gracias por su sintonía y como dice Madre, tratemos dentro de lo posible de cuidarnos, reconocer que la salud es responsabilidad individual. Mucha gente le echa la culpa al gobierno de lo que le pasa. La realidad es que usted puede controlar el dengue controlando el mosquito. El gobierno no va a entrar al patio de su casa a limpiárselo, ni le va a botar el agua de los floreros. Hágalo usted para que evite que usted y sus personas queridas enfermen. Buenas noches. Les pedimos que sigan con nosotros todos los días. Gracias.